Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta clase, como les comentaba el otro día, vamos a empezar a hablar sobre la dinámica de cuerpos vinculados. Bueno, como no hay nueva teoría, ¿sí? Solamente vamos a desarrollar las que ya vimos, o sea, las leyes de Newton. Bueno, todo el tema del peso, el rozamiento, todo, pero cuando tenemos dos cuerpos unidos por una soga o cuando, bueno, tengo un cuerpo al lado de otro y vamos a ver qué empieza a suceder en esos casos. Y como decía, como no hay teoría nueva, vamos a arrancar directamente con los ejemplos y a partir de los ejemplos vamos a ver las cosas nuevas que van apareciendo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los cuerpos están totalmente vinculados por esta soga, ¿sí? Imagínense que B se empieza a mover. Si B se mueve, no es que esta soga se va a estirar y A se puede llegar a quedar quieto. No, esta es una soga tensa. Entonces, si B se empieza a mover, A se empieza a mover. ¿Sí? La única situación donde se podría dar de que A no se mueva y B sí es si B se mueve hacia arriba. ¿Sí? Pero no sé, si A se mueve hacia la izquierda, por ejemplo, si yo arrastro A hacia la izquierda, B se va a mover hacia arriba junto con A. Y si arrastro B hacia abajo, A se va a mover junto con B. ¿Sí? Y es más, si arrastro A hacia la derecha también se van a mover los dos juntos. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que se van a mover de la misma manera, o sea, el movimiento va a ser el mismo. Si este se mueve a velocidad constante en MRU a 2 metros por segundo, este, aunque se mueve hacia abajo, también se va a mover con velocidad constante a 2 metros por segundo. ¿Sí? Se van a mover de la misma manera. Si este acelera a 3 metros por segundo cuadrado, este también tiene que acelerar de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo más interesante de los cuerpos vinculados, que la aceleración de cada uno es la misma, o la velocidad de cada uno es la misma, ¿sí? En cualquier instante que yo esté analizando. Ahora, una cosa rara que vamos a empezar a hacer es tomar el eje X no siempre hacia la derecha como tomábamos antes, sino que el eje X se va a tomar en la dirección del desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que A se va a desplazar, o sea, porque no leímos el problema, ¿no? Vamos a leerlo. Considera el sistema de la figura, el bloque A pesa 45 Newton y el bloque B pesa 25 Newton. Una vez que el bloque se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Bueno, recordemos que si B desciende con rapidez constante, A se va a mover también con rapidez constante, ¿sí? Calcula el coeficiente de fricción cinética o de rozamiento. Bueno, fricción cinética o rozamiento dinámico es lo mismo, ¿sí? Cinético viene de movimiento, fricción es rozamiento, esto es lo mismo que decir rozamiento dinámico, ¿sí? Entre el bloque A y la superficie de la mesa. Entonces P se va a mover hacia abajo, por lo tanto A se va a mover hacia la derecha, ¿no? Entonces, si yo analizaría el diagrama acá, tendría que tener el eje X hacia allá y el eje Y hacia arriba. Y a partir de ahí empezamos a analizar qué fuerzas actúan sobre A. Pero bueno, en el eje B, si tomo solamente como si B fuese el único cuerpo, también pondríamos el eje X hacia allá y el Y hacia arriba. Pero claro, A se mueve en el eje X y B en este caso se va a mover en contra del eje Y. Y deberían tener el mismo tipo de movimiento. Por lo que se suele hacer en estos ejercicios es tomar el eje X de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, A se mueve en dirección positiva en el eje X, ¿ven? O sea, cuando estamos en la parte de arriba, el eje X va como positivo hacia allá. Esto es más X, ¿no? Eje X positivo. Y cuando estoy con B, también B va en la dirección del eje X positivo. ¿Sí? Entonces, esto se hace para que los dos cuerpos tengan la misma aceleración sobre el eje X. ¿Sí? ¿Se ve? Es más, si A se movería hacia la izquierda, la aceleración en el eje X sería la misma, ¿no? Porque si esto se mueve hacia la izquierda, voy a tener una aceleración, supongamos negativa, ya que va en contra del positivo, y B también tendré una aceleración negativa en contra del positivo. O sea que el eje X así me viene perfecto.
Es más, cuando yo tenga algún ejercicio de este estilo, ¿sí? Donde tenga un cuerpo por acá, una polea y otro cuerpo por acá, bueno, lo mismo, vamos a tomar el eje X de esta manera, ¿no? ¿Sí? Supónganse que el sistema se mueve en esta dirección, ¿sí? Entonces, imagínense que son dos planos inclinados. Supónganse que el sistema se mueve en esta dirección, entonces, bueno, tomamos el eje X así todo inclinado, ¿no? Como si el eje X en este cuerpo es hacia allá positivo y en este cuerpo es hacia allá positivo, ¿sí? Esto se hace simplemente para facilitar todo tipo de cuentas que pueden llegar a aparecer. Bueno, ahora sigamos con el ejercicio. En el cuerpo B tengo dos fuerzas. La fuerza peso hacia abajo, como hay que distinguir los cuerpos A y B, vamos a poner P de B, peso de B. Y hacia arriba tengo una soga, así que tengo una fuerza de tensión. Vamos a llamarla T de B. Y en A tenemos, bueno, acá tenemos varias fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza peso hacia abajo, el peso de A. Tenemos la normal hacia arriba, normal de A. Tenemos la tensión. Sí, recuerden que la tensión siempre va en la dirección de la cuerda. Y tenemos una fuerza de rozamiento dinámico. Sí, va a ir en contra del movimiento. Ahora, antes de continuar, hay que tener en cuenta una pequeña cosa, ¿no? Que lo voy a hacer por acá. Imagínense que tengo esta otra situación, ¿no? Un bloque A, un bloque B, están unidos mediante una cuerda y los bloques se mueven hacia allá, ¿sí? Bueno, me voy a centrar en las tensiones. Entonces, yo voy a tener una tensión en A, como habíamos dibujado por acá. Y este cuerpo B va a sentir una tensión que como que lo frena, ¿no? Como este mismo, porque si fuese todo el peso como que bajaría de una. La tensión en B medio que lo frena. Entonces esta es una tensión en B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la cuerda? Bueno, en la cuerda puede tener, por la tercera ley de Newton, una reacción en sentido contrario. Es decir, voy a tener una tensión en A en sentido contrario hacia allá. Y voy a tener una tensión en B en sentido contrario hacia la derecha. ¿Sí? Pero el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. O sea que, ¿cuál debería ser más grande? ¿Tensión en B o tensión en A? Bueno, se puede plantear la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas sobre la soga es igual a la masa por la aceleración. Digamos que el cuerpo está acelerando. Si hay una aceleración positiva, mayor que cero. Entonces hay aceleración. La sumatoria de fuerzas sobre la soga sería T en B menos T en A, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Si la aceleración es positiva hacia allá, la tensión en B tiene que ser más grande, ¿sí? Fíjense que para que esto acelere hacia allá, la tensión en B tiene que ser más grande. Pero bueno, para no tener un tercer objeto que moleste, no volvemos al bloque A, al bloque B y a la cuerda o a la soga, ¿sí? La cuerda o la soga sería un tercer objeto que estaría molestando todo el tiempo. Si todo el tiempo que haya una aceleración, tendría que analizar la tensión en B, la tensión en A, la tensión en la cuerda. Y esto complica bastante las cosas. Si bien se puede hacer, complica bastante las cosas. Entonces, a partir de ahora vamos a tomar como que la masa de la cuerda es despreciable, ¿sí? Comparado con los bloques, la masa de la cuerda o del cable, ¿sí? Es mínima, es despreciable, se le dice, ¿sí? Tiende a cero esa masa. Entonces, si esta masa tiende a cero, si esto es lo que vale cero, si decimos que la masa de la cuerda es despreciable, entonces la tensión en B menos la tensión en A va a ser igual a cero, o sea que puedo pasar tensión en A sumando, y me queda que la tensión en B es igual a la tensión en A. Eso es la primera cosa que vamos a menos que diga lo contrario, ¿sí? Y nos dé la masa de la cuerda, vamos a considerar las tensiones en A y en B exactamente iguales. ¿Por qué? Porque tomamos a la masa de la cuerda despreciable, ¿sí? La masa de la cuerda vale aproximadamente 0.
Entonces esto nos saca un problema encima. ¿Por qué? Porque ahora esta tensión es la misma que esta tensión. Y entonces planteemos la segunda ley de Newton, ¿sí? Sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X para el objeto A, si vamos a escribir acá bloque A, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Para el objeto A tenemos tensión menos fuerza de rozamiento dinámico. Y esto sabemos cómo se mueve en MRU, sabemos que es igual a 0. ¿Sí? Porque dice que se mueve a velocidad constante, rapidez constante. Si planteamos la ecuación con el bloque B, en el eje X también, la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Fíjense que este es nuestro eje X, y el positivo va hacia abajo, obviamente va a ser masa por aceleración. Tengo que sumar peso en B, que va positivo en el eje X, peso de B, menos la tensión. Y como esto se mueve a rapidez constante, va a ser igual a 0. Fíjense entonces que de esta segunda ecuación puedo pasar sumando la tensión. Si me queda que la tensión es igual al peso en B, pero el peso de B, perdón. El peso de B es de 25 newtons, es lo que me dice el problema. O sea que yo sé que la tensión ya es de 25 newtons. Y entonces este dato que obtuvimos lo puedo usar en la otra ecuación. ¿Sí? Lo uso acá. Entonces yo sé que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento dinámico. Sí, si paso la fuerza de rozamiento dinámico sumando. Y como la tensión es 25 newtons, yo sé que 25 newtons es la fuerza de rozamiento dinámico. Fíjense que si no hubiéramos hecho todo este procedimiento de decir, bueno, las tensiones son iguales, tuviésemos un problema porque tendríamos una tensión A y una tensión B y no podríamos hacer esta sustitución acá. ¿Sí? Así que a menos que diga lo contrario, la masa de la cuerda la vamos a tomar despreciable. Pero bueno, claro que acá no termina el problema, porque lo que me pide no es la fuerza de rozamiento dinámico, sino que me pide el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Sí? Pero bueno, nosotros sabemos que, lo voy a seguir por acá, que la fuerza de rozamiento dinámico es igual al mu dinámico por la fuerza normal. La fuerza normal en el bloque A. ¿Sí? Bueno, entonces 25 newtons va a ser igual al coeficiente de rozamiento dinámico que no conozco por la normal en A. Pero bueno, la normal en A sabemos que es igual al peso en A, ¿sí? Si no habría que plantear la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero bueno, como sabemos que la normal y el peso en A son lo mismo, ¿sí? El peso en A es de 45 newtons, esto es el peso en A, que es igual a la normal en A. Directamente usamos este dato y lo reemplazamos acá, 45 newtons. ¿Sí? Pasamos dividiendo y me queda que el mu dinámico es 25 dividido 45 y eso me da 0,56. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a hacer un ejemplo más.